Luna llena comienza para los judíos lo que es la Pascua. En hebreo es Pesaj, que significa pasar por alto. Y los judíos todos los años, en esta fecha, desde que salieron de Egipto, practican lo mismo. Y tienen ellos una forma de festejar esta cena con una comida con excelencia. Ellos tienen manjares exquisitos, tienen de todo tipo de facturas de panadería, como también de carne, principalmente cordero. Nosotros por tradición hemos adquirido un conocimiento de la Pascua equivocado. Todo lo que nosotros conocíamos antes era adoración a los demonios. Nos llama la atención, no de cómo. ¿Por qué? Porque en Pascua no se come pescado, en ninguna forma. En la mesa de un judío no hay pescado, en la mesa del judío lo que hay es cordero. Lo que hay son hierbas amargas, rabanitos, achicoria. Y se tiene platitos o platos con agua con sal gruesa, una salmuera. Y en ese plato con agua es donde se mojan todas las comidas. Ese plato de agua con sal representa las lágrimas del pueblo de Israel. Cuando estaba en Israel cautivo, los hijos de Israel, porque pueblo pasan a ser recién cuando van al Sinaí y Moisés les trae los 10 mandamientos. A partir de tener una ley, los hijos de Israel se transforman en un pueblo. Mientras que estuvieron en Egipto, los hijos de Israel fueron tomados como mano de obra barata, fueron esclavizados, torturados al máximo, porque hay un enemigo, el cual nosotros conocemos como diablo, Satanás, que él se entera en el huerto, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido. Él se anoticia o se entera del plan divino, porque Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente suya. La palabra simiente significa un hijo varón. El que lleva la semilla es el varón. La mujer lleva el óvulo, el huevo, pero el que lleva la simiente es el varón. Y ahí le está diciendo que la simiente de la mujer, o sea, un hijo varón de Eva, iba a herir en la cabeza al hijo varón de la serpiente. Lo que hoy por hoy nosotros conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Satanás se entera de eso, se preocupa en destruir esa simiente. Lo primero que hace es como cuando Eva tiene familia, el hijo varón que nace allí es Caín, y Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué está diciendo? Ella cree que justamente Caín era la simiente. Caín era el que va a herir en la cabeza a Satanás y a la simiente de Satanás. Caín era el que iba a darle venganza. Se equivocó. La serpiente hizo que Caín se sintiera avergonzado por el sacrificio que él no es aceptado de parte de Dios y se ensañe con su hermano. Dice la Biblia que se endureció. En hebreo significa la palabra endurecerse, hacerse de piedra. O sea, una persona completamente fría y sin emociones. Y Dios le advierte diciéndole que el pecado está a la puerta y a ti será tu deseo. Es como cuando uno, si quiere, le abre la puerta a alguien para que pase o lo atiende desde el postigo así y lo deja afuera a otra persona que no quiere que esa persona ingrese a su casa. Eso es lo que Dios le está diciendo. El pecado está a la puerta. A ti será sujeto, o sea, si vos lo dejás pasar, Él se va a enseñorear. Pero si vos no querés, hacé las cosas bien y serás enaltecido. Como vemos,
Caín le abre la puerta al pecado y se convierte en el hijo de Satanás, el hijo de la serpiente. Por esa razón después mata a Abel. A partir de allí, Satanás siempre se buscó destruir esa simiente. Mató a Abel y ya lo tenía a Caín en sus manos. Pero después, Adán y Eva tienen otro hijo, que es Set. Y Eva dice, Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, al cual mató Caín. Como Satanás se da cuenta que matando no iba a lograr que aparezca la simiente, se ensañó después con el pueblo y así sucesivamente. La Biblia dice que Él es el enemigo de nuestras almas, a tal punto de que Él no busca destruirnos a nosotros, sino que lo que Él busca es que esa simiente que iba a venir no venga. Detener esa simiente. Cuando Él se entera que el pueblo de Dios, a través de Abraham, iba a estar 400 años cautivo en Egipto, Él empieza a sacar la cuenta tranquilo y dice, bueno, a partir de ahora tiene que nacer esta generación que va a ser la generación que va a salir libre de Egipto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Insta al faraón a que mate a todo hijo varón, para que de esa manera elimine la simiente que iba a ser el libertador. Resulta que al diablo siempre le salen todas las cosas para el diablo, porque esa simiente viene a través de ahora de Moisés, ese niño hermoso que esconden hasta que llega un punto que no se lo puede esconder más. Los que son mamás saben que cuando el niño ya tiene 5 meses llora y se escucha a 2 cuadras, ¿no? Entonces ya era imposible poder retener a esa criatura y el padre calafateó una arquilla de juncos por dentro y por fuera con brea, puso al niño allí y lo dejó en el Nilo. La hija del faraón lo tomó allí a Moisés y le pone ese nombre Moisés porque significa sacado de las aguas. Y lo prohijó, lo tuvo como su hijo. Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto. Conocía a la perfección todo lo que es la ciencia de Egipto, concerniente a las magias, a los trucos, a cómo mover ciertos elementos para comunicarse con el más allá, para mover fuerzas espirituales. Él estaba entrenado en toda la ciencia. Él entiende de que él es el único hebreo libre en Egipto. Y solamente una persona libre puede darle libertad a un esclavo. Él era el próximo faraón. Y él sale a visitar a sus hermanos y quiere demostrarle de alguna manera que, como que quien no quiere la cosa, que se den cuenta que él era ese hombre que iba a darle libertad. ¿Y qué ocurrió? Fue malinterpretado. Al ser malinterpretado en sus hechos, fue considerado un homicida, un hombre despiadado, no un libertador. Y tuvo que salir huyendo de Egipto. Frustrado, con todo ese conocimiento que él tenía, desilusionado, se va huyendo y se encuentra con la familia de Jetro, se casa con Séfora y queda allí. Y todos conocemos la historia, que después aparece una zarza ardiente. Dios le habla, allí se le revela, en 5 minutos transformó su vida. De ser un hombre frustrado, de al principio ser un hombre orgulloso, que tenía todos los placeres, que no tenía marcas de látigos en su espalda, como el resto de los hebreos. De ser un hombre libre, él estaba ahora esclavo en su conciencia, por no entender, no comprender las cosas. Y acá se encuentra con Dios y Dios en 5 minutos le cambió la vida. Le da un palo chueco para hacer allí milagros en Egipto, destruir un imperio y sale como libertador. Ese día del Éxodo, los hebreos tenían que sacrificar un cordero y con ese cordero tenían que pintar el dintel y los 2 postes de la casa. Pintando el dintel y los 2 postes se forma la señal de la cruz. El pasar por esa puerta guardaba la vida de todo primogénito. Entonces, ellos sabían
de que el destructor no podía entrar en esa casa y que esa casa iba a ser pasada por alto, peyá, pasar por alto. La muerte no iba a entrar allí. ¿Cuántos varones primogénitos hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si estuviéramos en Peyá, en Pascua, junto con esos hebreos, seríamos los únicos que estamos en riesgo de vida. El resto, como no es primogénito, no pasaba nada. Si se quedaban afuera o llegaban tarde a la casa, no les iba a ocurrir nada. Pero si era primogénito, había una sentencia de muerte. Los judíos decían allí: somos salvos por medio de la sangre del Cordero. Entonces, sin saberlo ellos, estaban celebrando y participando de algo muy importante. Decir que sean salvos por la sangre del Cordero, ellos se refieren al corderito animalito, pero no estaban entendiendo que estaban practicando o ensayando una obra maestra que muchos miles de años después se iba a cumplir en el Monte Calvario, donde allí iba a haber un hombre que era el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo y da salvación a todos. Entonces Israel practica hoy en día, en esta noche, esto que vamos a realizar. Ellos tienen 4 copas, como también había en el momento en que Jesús participa de la cena. Él les dice a los 12 cuánto tiempo hace que deseaba participar con vosotros de esta Pascua. Deseaba, él tenía un anhelo, él tenía un gran deseo de participar de esa Pascua. Porque esta Pascua es el cumplimiento de lo que Jesús estaba por realizar. Ustedes dirán: ¿de dónde saco yo que hay 4 copas? Ahora lo vamos a ver, porque todo tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, es mentira. Cuando usted escuche algo, una prédica, una enseñanza, un consejo, alguien que viene a decirle algo, examínelo por la Biblia. Si está en la palabra de Dios, es correcto. Si la interpretación es inspirada por la palabra de Dios, eso es correcto. Pero si viene alguien y le dice: mira, vos lo que tenés que hacer para que tu coche esté mejor, o para que tengas un mejor coche, andá y pisale la goma, porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Si uno lo analiza con 2 dedos de frente, se da cuenta que eso no es así, no funciona de esa manera. La Biblia dice eso, que era para los judíos, que iban a entrar ahora a tomar posesión de una tierra prometida. Y esa tierra prometida que ellos pisaban era de ellos, porque Dios se lo había prometido. Pero si yo me salgo afuera a pisar coche, a pisar, no sé, casas, a pisar la puerta de un chalet, un terreno baldío, lo que sea, no va a ocurrir nada. Si yo le tengo bronca a mi suegra y me empiezo a dar 7 vueltas alrededor de la manzana, no se le va a caer la casa. Todas esas cosas son cosas que tuvieron su momento y su lugar en un tiempo específico, con un propósito específico. Pero yo tengo que analizar bíblicamente todas las cosas. Si no, un cuento chino suena bíblico, es espectacular, asombroso, maravilloso, tremendo, increíble, pero es así. No tiene que creerlo, porque es increíble. Ahora, si uno cree en Papá Noel, en los Reyes Magos y todas esas cosas, bueno, entonces créalo. Hay gente que todavía cree en esas cosas. El tema es este. Los judíos tienen estas 4 copas porque en esa Pascua habían 4 copas, porque Dios habla en Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido,
con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra en la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo os la daré por heredad. Y ahí está firmado, dice, yo, Yahweh. Ahí acá están las 4 copas. La primera copa comienza donde dice en el versículo 6, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera copa es la copa de la salvación. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. ¿Cómo lo sacó de la tarea pesada? Cuando comienzan los juicios a caer sobre Egipto, Israel estaba fabricando ladrillos. Y el faraón, cuando aparece Moisés a reclamar que tenía que salir el pueblo de Israel de Egipto y estar 3 días adorando en el desierto, Faraón pregunta y dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Al decir esta palabra, Moisés recibe instrucciones de parte de Dios para traer 9 plagas. En esas 9 plagas están separadas en 3 grupos. Las primeras 3 plagas es para hacerle entender al faraón quién era Dios. La segunda serie de 3 plagas es para que se entere de que Dios era Dios de toda la tierra. Y la tercera plaga es para hacerle entender que Él era el Dios de la creación. En todos los dioses de Egipto, Dios manifestó su gloria. La última, que es de las tinieblas, una de las últimas, es justamente contra el dios Ra, el dios Sol, donde hubo densas tinieblas que aún extendiendo la mano no podían ver nada. Nadie se movió de su lugar porque no sabían a dónde estaban pisando, a dónde se estaban dirigiendo, aún dentro de sus propios hogares. Por más que prendieran velas, por más que prendieran antorchas, no se podía ver absolutamente nada. Todas esas plagas duraban un tiempo. El faraón mandaba a llamar a Moisés y Moisés venía y el faraón le decía, quita esta plaga. Moisés le preguntaba, ¿cuándo quieres? Y el faraón siempre decía, mañana. Si estaba tan desesperado, ¿por qué no dice, ahora, ya? Lo quiero para ayer. No, él decía mañana. ¿Por qué? Porque pensaba el faraón que Moisés, como era un hombre sabio, un hombre que conocía la naturaleza, un hombre entendido en las cosas, que claro, Moisés sabía que ya era el tiempo que esa plaga se iba a terminar. Entonces aparecía justo ese momento, iba a hacer coincidir y no era milagro. Entonces él decía mañana. Y Moisés le decía, bien, conforme a tu palabra será hecho. Al otro día la plaga se retiraba. Así podemos ver con todas las plagas que para los hebreos no les aconteció nada, pero los egipcios fueron atormentados y fueron empobrecidos por esas plagas. La plaga de granizo y fuego fue una plaga tremenda que mató a gente que estaba en el campo y al ganado. Y Moisés le dice al faraón que la plaga iba a cesar cuando Moisés saliera de la ciudad. Ahora, ¿cómo se imaginan que iba Moisés? Si estaban cayendo esos pedazos de hielo que rompían cosas y mataba gente. Moisés iba caminando, agarrándose contra la pared, buscando algún techito para llegar, o iba en el medio de la calle caminando lo más campante. ¿Cómo se lo imaginan? Caminaba tranquilo. Mientras Dios le estaba tirando los rolitos eso por la cabeza, a Moisés no le tocó ni un pedacito de granizo, ni el granizo que rebotaba en el piso lo tocó. Cuando él pisa
fuera de la ciudad, se paró la cosa. Eso fue para demostrarle quién era Dios al faraón, porque él preguntó: ¿quién es Yahweh? ¿Quién es Jehová? Entonces la primera copa es: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. A partir de ahí, que comienzan esas plagas, Israel deja de tener el trabajo forzado. Cesa el trabajo forzado. ¿Por qué? Porque justamente estas plagas duraron un año. Las plagas duraron un año. Durante ese año, Israel comienza a ser Egipto comienza a ser castigado a tal punto que ya no podían estar afuera en el campo esta gente, no podían estar exigiendo los mayorales, los capataces, no podían estar exigiéndole a los hebreos a que fabrican ladrillo. Entonces, la primera copa es la copa de la salvación de las tareas pesadas. La segunda copa dice: y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido. La segunda copa que se sirve en la cena de Pascua es la copa de liberación. Los liberaré con brazo extendido. Cuando se encuentran fuera de Egipto, se encontraron que estaban rodeados por las cadenas montañosas y enfrente a ellos estaba el mar. Entonces se encontraron en un problema. Faraón había sacado sus carros de guerra y él mismo venía al frente de su ejército para volver a recuperar toda esa mano de obra que se le estaba yendo. Entonces él dice: su Dios no sabe nada de estrategia, su Dios no entiende, los llevó a un lugar en donde no tienen salida. Cuando de repente Dios le dice a Moisés: extiende, ¿qué cosa? La vara sobre el mar. ¿Y qué tenía que hacer él? Dividirlo. ¿Quién dividió el mar? Moisés, con brazo extendido. Y entonces uno dice: ¿cómo? Si Dios era el que dijo que él lo iba a libertar con brazo extendido, ¿cómo es que Moisés es el que extiende el brazo? Porque justamente Dios estaba en Moisés. Y uno tiene que entender esto, que Dios está en nosotros. Dios no está en papel y tinta, no está en los cuadritos que ponemos en las puertas, en las casas, los pósters con textos bíblicos. Dios no está allí, es su palabra la que está allí, es su promesa. Pero Dios está dentro nuestro. Y uno tiene que saber cómo hacer que ese poder de Dios se manifieste. La tercera copa dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La tercera copa es la copa de la redención. Una redención que iba a ser, ¿de qué manera? Con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el ejército del faraón y Faraón murió allí. Uno puede ser liberado, pero jamás va a poder sentirse libre si hay alguien que lo está persiguiendo. Muchas veces nosotros nos sentimos perseguidos por nuestro pasado. Muchas veces nos sentimos acusados por este diablo que viene a traer a la memoria cosas viejas, cosas que estuvieron en nuestro momento de que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de nuestras emociones, que éramos esclavos de este sistema mundano. Y el enemigo que viene a hacer justamente a levantar un ejército en contra. ¿Para qué?
para hacernos creer que jamás seremos libres. Por más que nos vayamos a donde nos vayamos, el faraón con sus carros nos va a buscar. El faraón con sus carros nos va a encontrar. Que el faraón con sus carros nos va a rodear. Que en algún momento, por más que nos sintamos libres, el enemigo va a venir a acusarnos y a reclamar lo que para él es suyo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo destruyó en el Mar Rojo. Por esa razón uno tiene que entender que la palabra redención significa recuperar. Es como cuando alguien va y por causa de una necesidad de dinero pone algo en la casa de empeño. Nunca le dan el valor real de eso, le dan un valor estimativo. Pero usted tiene que devolver el dinero ese con intereses para recuperar lo que es suyo. Dios hizo eso. Éramos de Dios, pero caímos por causa de Adán en una casa de empeño. Y allí estuvimos hasta que nuestro dueño vino y pagó un precio y nos rescató de esa casa de empeño. Y hemos vuelto a la mano de nuestro dueño. Cada uno de nosotros que estamos aquí, estuvimos en Adán. Cada uno de nosotros que estamos aquí, estuvimos en ese huerto. Cada uno de los que estamos nosotros aquí, estábamos allí. ¿Por qué? Porque estos niños que vemos aquí, ¿dónde estaban antes de que la mamá quedara embarazada? Estaba esa simiente, esa semilla, estaba en el papá. Y antes que ese papá fuera papá, y antes que ese papá naciera, ¿dónde estaba ese hombre? En el padre de ese niño, o sea, en el abuelo. Y así seguimos en el tatarabuelo, y así seguimos, y llegamos a Adán. Hoy en día se lo conoce como genética. Y la palabra genética viene de la palabra Génesis. Y en el Génesis nos encontramos con un hombre en el huerto hablando con Dios. O sea que científicamente está comprobado de que el hombre tiene esa posición. Estuvimos en Adán y como hombre yo tengo mi descendencia. A través de mi hijo, ahí pasé a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos y así a toda generación hasta que Cristo venga. Por esa razón uno tiene que entender que Dios todo lo hizo a través de uno. Cuando Dios creó a Adán, pobló la tierra. Por eso Él dijo que Dios descansó, porque toda la humanidad estaba en Adán. Ahora bien, Él nos redimió con brazo extendido y nos tomó por pueblo. La cuarta copa es la copa de la alabanza. Esta copa es justamente la última copa, en la cual dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Y ahí está la firma del contrato. Yo, Yahweh. Dios nos prometió a nosotros cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa que Él nos ha dado a nosotros. Para Israel, la tierra de Israel empieza en el Éufrates y termina en el río Nilo. ¿Cuántas naciones hay allí ahora? Naciones potentes, naciones importantes. En el medio está la península arábiga, allí está el Emirato Árabe. Naciones muy poderosas. Israel tiene ni siquiera la 10ª parte del territorio que Dios le prometió. Desde el Éufrates hasta el Nilo, la mitad de Egipto. Ese es el territorio prometido para Abraham. Ese es el territorio del pueblo de Israel. Jamás lo tuvo en posesión.
pero lo va a hacer cuando Cristo venga. Pero para la iglesia, la promesa es un cielo nuevo y una tierra nueva. En esa tierra ya no va a haber más mar. En esa tierra ya no va a existir más el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni las galaxias. Ya no va a haber ganas de ir a vivir en Marte, ni nada por el estilo, porque no van a existir esos planetas. Y si había vida en algún planeta, lo van a desalojar. Porque ese planeta se va a destruir. No va a existir nada fuera de la tierra. Y uno va al Génesis y va a ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había otra cosa. Porque los otros planetas, asteroides, cometas y galaxias, fue creado recién en el tercer día. El Big Bang ocurrió en el tercer día, no en el primer día. La tierra ya existía. No se menciona allí en Génesis cómo fue creada. Ya la tierra existe, está rodeada de agua, las tinieblas cubren el abismo y está en desorden y vacía. No se menciona allí cómo fue creada la tierra, pero ya arranca de esa manera el Génesis. Y Dios reacomodando todas las cosas. Aquí Dios hace este pacto por medio de estas 4 copas. Jesucristo participa de esta Pascua. Y vamos a ir a Lucas. Lucas, capítulo 22. En donde allí, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y él le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que la fiesta de la Pascua es una festividad profética que va a tener el pleno cumplimiento cuando el reino de Dios se establezca sobre la tierra, cuando el pueblo de Israel tenga su territorio desde el Éufrates hasta el Nilo. Y eso va a ocurrir en la segunda venida. Y en esa segunda venida Jesús va a participar de la Pascua. Y en esa Pascua va a comer lo mismo que ahora vamos a participar nosotros. Y va a beber de las mismas copas que ahora vamos a participar nosotros. Y va a darle el cumplimiento total a esto que estamos haciendo. Aquí hemos puesto, los hermanos buscaron un versículo. Yo digo, busquen un versículo para poner aquí con respecto a la cena. Y pusieron Lucas 22, 19. Yo no les dije nada, nadie sabía de qué yo lo iba a hablar. Lo único que yo comentaba que era algo diferente, algo distinto. Ellos buscaron este versículo y pusieron: haced esto en memoria de mí. Esto lo dice Jesús. Lucas 22, 19. ¿Qué significa hacer memoria? Va más allá de recordar. Nosotros tenemos un pensamiento distinto al pensamiento hebreo. Existe el pensamiento oriental, de lo que tienen los ojitos así. Ellos tienen el pensamiento de la evolución, que uno va reencarnando y que va y viene, y si se manda la macana se la lleva a marzo, entonces vuelve a retomar y nace de una oruga o es una molécula, y de ahí va volviendo otra vez hasta que llega al ser humano y tiene que llegar a entrar a la escala de la iluminación del género. Debe ser cara a la luz, por eso no llega mucho. La cuestión es que ellos creen en eso. Ese es el pensamiento oriental. El pensamiento occidental es, ¿cuál es? Moriste, fuiste, ya está, viste, perdiste. Se termina todo ahí en la muerte y bueno, no sé si hay un más allá o un más acá. La cuestión que más acá no hiciste nada, en el más allá vas a hacer menos. Y hay un montón de conceptos, de creencias y de culturas y de pensamientos que al final, como nadie volvió de allá para decir que cómo es, entonces el que vino dijo que había una luz y después se volvió ahí y no volvió más. Escribió un libro acerca de eso y después volvió a irse, capaz que fue a apagar la luz. La cuestión es que todos ven que un túnel, algunos ven parientes, algunos ven personas, otros ven ángeles,
ven cosas hermosas, algunos sienten un lugar donde no hay nada, pero que está bomba, está perfecto, ojalá me hubiese quedado. Eso es lo que dicen las personas que tienen ese momento de estado de muerte. Pero la cuestión es que la vida no termina ahí, porque nosotros hablamos de una resurrección, no de una reencarnación, ni de una evolución, ni que vamos a volver en mariposa o en colibrí o en picaflor, sino que vamos a vivir aquí nuevamente con este cuerpo que tenemos ahora y vamos a ser glorificados y vamos a estar aquí, en esta tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿La religión qué dice? La religión dice que vamos a ir todos al cielo y que allá en el cielo vamos a pasar alabando y adorando al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. La Biblia habla de una promesa, de una tierra, ¿para qué? Para habitarla. No habla de un cielo para que esté allí Dios sentado, esperando que todo el mundo lo esté alabando, que le esté diciendo qué grande que eres, qué poderoso que eres, qué bueno que eres. Dios no necesita que le hagamos recordar eso. Hacer memoria se refiere a volver a vivir un hecho. O sea que la Pascua es un día que está fuera del tiempo. ¿Cuántos días conocemos nosotros? 7 días a la semana. Hoy y en esta hora y en este momento estamos entrando en el día octavo. ¿Qué es el día octavo? Es un día que está fuera de la semana. Es un día que está fuera del tiempo. Es un día en donde se junta el pasado, el presente y el futuro. Y eso se concentra en Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? El día que Adán y Eva pecaron, Dios, ¿qué hizo? Le hizo pieles, le hizo túnicas con pieles de animales. Y esos animalitos, para que dejaran sus pieles, ¿qué les pasó? Tuvieron que morir. Allí Dios hizo un sacrificio. ¿Y qué fue lo que sacrificó? Si vamos por la Biblia, sacrificó un cordero. No lo menciona la Biblia eso. Pero vemos bíblicamente que lo que Dios hizo fue sacrificar un cordero. Ese cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Allí estaba el fundamento. Adán y Eva. El fundamento de la humanidad. Allí Dios establece su pacto. Allí Dios establece eso, que iba a venir un inocente a tomar el lugar del culpable. Y ese cordero inocente es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Haced memoria. Uno tiene que hacer memoria de eso. Recordar ese momento. Recordar que Él ahora es el Cordero de Dios, que en dónde se encuentra Él ahora. ¿Dónde está ese Cordero? Según Apocalipsis, el Cordero está de pie en medio del trono. Y ese Cordero es el León de Judá. Entonces, en el presente, el Cordero de Dios, ¿dónde está? En el trono. Y nosotros tenemos libre acceso a entrar en ese trono. No necesitamos la intercesión de ningún sacerdote. No necesitamos la intercesión de ningún ministerio para poder entrar en la presencia de Dios. No necesitamos que alguien interceda por nosotros, porque el único que tiene la capacidad de poder interceder por nosotros es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el intercesor, Él es el intermediario. Él es la víctima inocente puesta en lugar del culpable. Por esa razón que Cristo murió por los pecados de muchos, por los pecados de toda la humanidad. Seguimos leyendo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. ¿Qué copa tomó? Se sentó a la mesa antes de comer
tomó una copa. ¿Qué copa tomó? La primera, obvio. La primera copa que era... No. Me libraré de los trabajos. ¿Qué hizo cuando él tomó la primera copa? Les dijo, dio gracias, no bendice la copa, no bendice el vino, simplemente da gracias a Dios por la liberación. Y a Dios dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea que va a volver a beber de esa copa. ¿Cuándo? En la segunda venida, cuando se establezca el reino. Después vemos que dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí está el texto. Aquí tenemos el pan. Los hebreos tienen algo parecido a esto. Es el pan sin levadura. Y ellos tienen 3 panes, uno encima del otro. Y estos 3 panes, ¿qué representan? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque es lo que él prometió, esa tierra. ¿A quién se la prometió? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Toda la Pascua y todo esto tiene que ver con la promesa de la tierra, con el lugar donde vamos a morar, donde vamos a vivir. ¿Qué pan le parece a ustedes que tomó Jesús? El primero, el pan de Abraham. El segundo, el pan que representa a Isaac. El tercero, el pan que representa a Jacob. ¿Qué les parece? El segundo, Isaac. Bien, ¿por qué razón? Porque él es el hijo prometido. Dios le prometió a Abraham un hijo. Y cuando él tuvo ese niño, y ese niño ya era grandecito, ya entendía algo, ¿qué le dice Dios a Abraham con respecto a su hijo? Que lo dé en sacrificio. ¿Qué hace Abraham? Se va a un lugar, a un monte, que justamente es el mismo lugar donde después Jesús fue crucificado. En ese mismo lugar lleva al niño. Y el joven va allí con la leña en la espalda. Abraham va con una antorcha con el fuego. Claro, y el chico empieza a pensar que para hacer un sacrificio tiene que haber leña, tiene que haber fuego y tiene que estar, ¿qué cosa? El corderito. Entonces él empieza a mirar y dice, Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego y el corderito. Y Abraham le dijo, ¿eres tú? No. Abraham le dijo, Dios proveerá. Dios se proveerá. Imagínense que el niño no era ningún tonto. Él se dio cuenta que él era la víctima. En ningún lado de la Biblia habla de que hizo pucherito, que quiso salir corriendo, que se puso, vamos a jugar a la escondida. No, él fue callado, obediente, no abrió su boca, no protestó, no se quejó, no se puso a llorisquear. Y un sacrificio tiene que ser atado. Y dice que él fue atado. Abraham lo ató a la leña, lo puso arriba del altar. Cuando tomó el puñal y lo iba a degollar, el ángel de Dios lo detiene y le dice, Abraham, Abraham, no hagas daño a mí. Y dice que Abraham se da vuelta y a sus espaldas ve un carnero trabado los cuernos en una zarza. Y ese carnero fue el que tomó y lo sacrificó en el lugar de su hijo. ¿Qué representa la zarza? ¿Alguno conoce la zarza? ¿Lo que es una zarza?
¿no? Es un arbusto muy espinoso, que crece muy rápido y se seca muy rápido y queda de una manera tal que pareciera como un arbolito, pero no llega a ser árbol. Queda a mediana altura, más o menos llega a 1,5 metros, 1,60 m de altura. Y tiene muchas ramitas y espinas. ¿Y dónde estaba trabado el carnero? Por sus cuernos. ¿Dónde están los cuernos? En la cabeza. ¿Y Jesús qué tenía en la cabeza? La corona de espinas. ¿Ven? Jesús ese es el carnero. Jesús es el que iba a estar en el lugar de Isaac. Y es el lugar nuestro. Nosotros estábamos condenados a morir, pero Él vino a tomar nuestro lugar. Él es el hijo de la promesa. Dios se lo prometió a Eva: tu simiente herirá en la cabeza a la simiente de Satanás. Esa promesa se estaba cumpliendo en Jesucristo. Entonces, Jesús, tomando el pan del medio, da gracias a Dios. No pide la bendición por el pan. Él da gracias a Dios. ¿Y qué dice de este pan? En la Pascua, este pan es un pan sin levadura y es el pan de la aflicción, porque el pueblo de Dios fue afligido. Y este pan de aflicción no tiene levadura porque no le